Saludos a todos y bienvenidos al canal del Viejoven FX. Soy Armán. Os quiero hacer un repaso pues a los juegos que fueron importantes en mi vida, bueno, importantes a los que jugué cuando yo era más joven, más pequeño, y todos estos juegos pues los vamos a ver a través de la FPGA CD. Como muchos ya sabéis, pues yo en estos momentos dispongo de una Mística, dispongo de la CD y dispongo de la NGO, el clon de la ZX Next que ha hecho Manu Ferry. Pero la que tengo mejor preparada para jugar, y es la que tengo siempre aquí al ladito, pues es CD, a la que, como también sabéis, pues le hice una carcasa con la forma del Amiga 600, y tengo que decir que quedó pues muy bonita. Así que cada vez que la tengo delante, pues entran ganas de echar partidas a jueguecillos. Pues bueno, pues vamos a ver qué máquinas me influyeron desde pequeñito, y vamos a echar partidas a esos juegos que yo jugué en aquellas máquinas en aquella época. Así que empezamos. La primera máquina de la que tengo recuerdos de haber jugado, pues es una máquina de aquellas típicas del Pong. No recuerdo exactamente de qué marca era, pero lo que sí que recuerdo es la sensación a finales de los años 70 de estar en casa de esa persona y ver esa máquina allí funcionando. La tenía conectada en la tele, como era lógico, y era increíble poder jugar con la tele, con aquellos mandos y ver la pelotita rebotando de lado a lado, era como magia. Te quedabas con las ganas porque después te tenías que ir a casa y tú no tenías ese equipo. Unos años más tarde pues ya pude tocar una consola, y la primera consola que toqué pues fue un Atari 2600. Yo estaba en octavo curso, año 83, y estábamos en el viaje de final de curso. Hicimos un recorrido por Italia y estábamos en Bolonia. Esa tarde pues la teníamos libre y los profesores pues nos llevaron a dar vueltas por allí por Bolonia. Y en un parque pues había como una especie de feria local, una feria de muestras, y decidimos que entraríamos, porque además me parece que la entrada era gratuita. Pues dando vueltas por allí dentro, en uno de los apartados donde había electrónica, pues allí estaba el Atari 2600. ¿Y qué juego tenía puesto? Pues tenía puesto el Pitfall, el 1. Así que pacientemente me puse a la cola y pude disfrutar por primera vez del contacto con una consola de videojuegos jugando a ese juego, al Pitfall. No duré mucho, pero por lo menos ya tuve ese primer contacto. Hace unos años tuve la oportunidad de conseguir esta consola y no quise desaprovecharlo. Lo que pasa es que cuando me llegó fue aquella consola que tuve que reparar porque el cartucho no entraba bien, estaba destrozado por dentro, y me tuve que hacer una pieza en 3D con la impresora para poder arreglarlo. Ahora funciona perfectamente y es esta que tengo aquí. Como veis es una consola muy chula, además es la clásica de 6 botones. Aquí que si no se ve que es la Atari auténtica. Ya os digo, esta la tuve que reparar de aquella manera tan extraña, o sea, poniéndole un plástico interior sujetando, porque es que no entraban los cartuchos. De estas consolas tengo otra que me compré también, pero bueno, esta es un clon. Aquí la tenéis. Pero que aunque sea un clon, funcionaban exactamente igual que la original y además con los mismos cartuchos. O sea que era una muy buena opción si no te querías gastar dinero pues en una marca como Atari, que era la principal. Esta segunda consola pues también la tuve que arreglar porque tenía algún contacto mal y ahora ya funciona también perfectamente. Así que voy a echar una partidita con CD, al Pitfall, y a ver qué tal. Ya veréis que soy malo, pero malo con ganas. Empezamos. Entramos en CD. Ya lo tenemos aquí y nos vamos pues a consola 2600. Y aquí lo tenemos. Le voy a quitar el filtro que tengo puesto de líneas, me recuerde más a las teles antiguas, pero en este caso no es necesario, ya que se vea un poco peor. Así que se lo voy a desactivar. Por el scanline, pero y nos vamos a cargar el Pitfall. Aquí está. Me parece recordar que en este juego tengo que poner el joystick a la inversa. Así que allá vamos. Os voy a demostrar cómo no se juega.
Cuando vi en el 83 este juego, pues flipaba a colores. Yo me quería dedicar a este mundillo de la informática, del diseño gráfico 3D, 2D, y ver estos gráficos en movimiento para mí era una pasada. Es que soy malo, yo lo siento, pero siempre he sido malo con los videojuegos y eso no creo que lo vaya a evitar nunca. No consigo ni soltarme. Bueno, aquí tenemos los cocodrilos y a ver cómo se me dan. Fatal. Fatal. Y además ya he muerto. Queda demostrado que sigo siendo tan patata ahora como cuando tenía 8 o 9 años. O sea, igual de malo, ¿eh? Pero igual. Bueno, pues otra de las veces en las que toqué el Atari 2600 fue en casa de un amigo que también disponía de esa consola. Yo le tenía una envidia terrible porque en su casa él tenía VHS, o sea, tenía vídeo y tenía consola, tenía el Atari 2600 y ya os digo, yo me mordía ahí de la rabia. Así que cada vez que iba a su casa, pues también jugábamos siempre a la consola. Y uno de los juegos a los que jugábamos era el Combat. Así que lo vamos a poner y a ver qué tal se me da. No lo he buscado antes, no sé si lo tengo, y seguramente sí. Combat, aquí está. Pues este juego de tanques también es de los clásicos del Atari 2600. Y esto era en el año 84 más o menos. O sea, que ya os digo, yo seguía flipando con los gráficos y ver cómo se movían y cómo sonaba. Aprovechaba la más mínima oportunidad para poder jugar a estos juegos. No sé si el mando también tengo que ponerlo. No, este. Aquí va bien. Lo que pasa es que este es un juego de 1 contra 1. Y entonces aquí no tiene mucho sentido. Pero bueno, para que veáis el juego. También entrabas por dentro de laberintos y en esos laberintos pues era más difícil combatir al enemigo. Pero para que os deis cuenta de la simpleza de los gráficos y lo divertido que llegaba a ser, os digo aquí porque era un 1 contra 1 y resultaba brutal. Poder perseguir a tu compañero y dispararle y ver cómo se revolcaba cuando le dabas. Ahora me fijo que podías darle efectivo a las balas. Eso no me acordaba. Vale, pues este Combat, ya os digo, también fue una de las cosas que me marcó, porque fue de los pocos juegos en consola que yo toqué cuando era más pequeño. Así que vamos a pasar a otra máquina. No fue hasta el año 1985 que yo tuve mi primer ordenador, mi primer microordenador, el ZX Spectrum 16K. Ya he explicado alguna vez que lo conseguí de segunda mano. Lógicamente alguien se pensaba que los ordenadores por esa época lo hacían todo y seguramente lo puso en marcha, vio que aquello no hacía nada a no ser que le pusieses juegos, y si no tenías juegos pues realmente la máquina o aprendías Basic, porque muchas cosas más no podías hacer. Así que la conseguí de segunda mano, cosa que me hizo muchísima ilusión. Volví a casa como un loco corriendo con el ordenador y a partir de ese día pues mi afición hacia la informática y los ordenadores en general, los gráficos, pues pude dar rienda suelta a toda esa necesidad que llevaba acumulada durante ya hacía algunos años, y todo gracias a este pequeñín. Este es mi ZX Spectrum 16K original, o sea, lo que estáis viendo aquí es lo que compré en el año 85. El interior no, el interior pues se rompió la hula, tengo la placa,
pero no acaba de funcionar bien del todo. Así que dentro le puse una placa clónica de estas que también hay, funciona perfectamente, el exterior es original, pero el interior está modificado. Y con este Spectrum 16K, pues aparte del ya conocido Jetpack, que es el que ya os he enseñado algunas veces, alguna partida, pues también jugaba pues, a juegos que cabían dentro de la memoria de este ordenador. Eran juegos muy sencillos, pero que enganchaban muchísimo. Y por ejemplo estaba el Hungry Horas. Os lo enseño y así lo veis rápidamente. Y ya veréis lo sencillote que llega a ser. Pasamos a la CD. Y nos vamos a Computer. Y lo vamos a cargar, aunque sea desde un Spectrum 128, lo vamos a cargar igual. Quito el filtro, que ya os digo que si no con el filtro se ve bastante peor. Y vamos a cargar un tab. Espero tenerlo, porque no estoy seguro tampoco. Pues igual no lo tengo. Pero ¿sabéis lo que es bueno? Que estamos en la época de internet y si buscas una cosa, pues puedes conseguirla rápidamente. Así que corto un segundín y vuelvo. Pues ya estamos de vuelta y como veis ha sido la cosa bastante rápida. A ver si he elegido el juego que toca, el correcto. Así que volvemos otra vez a CD. Nos ponemos en el computer y volvemos a cargar el Spectrum. Tendré que volver a desconectar el filtro. Perfecto. Y ahora nos vamos al tape, games, y en la H, horas Hungry. Aquí me parece que está. Vamos a ello. Y aquí lo tenemos. Ya veréis también que los sonidos no es que sean una pasada. Ah, pero es que este es el Hungry Horas y no el Hungry Horas Sky. No puedo jugar con joystick y el teclado. A ver si encuentro las teclas. Como estáis viendo, este pues realmente es una copia del Pac-Man. Es que todos los del Hungry más o menos eran copias de otros jueguecillos. Vale, este baja, sube, baja, sube. Sí, vale, por aquí tiene que estar izquierda, derecha. Es que como no me sé el teclado, pues me pillan todo el rato. Desde luego no poder poner las teclas como a mí me gustan. Tengo que jugar un poco de lado porque el ordenador no lo tengo enfrente. Es muy difícil jugar así. Vuelvo al menú. Y sí, me he bajado el que no era correcto. Ya pasa.
El otro era el que en teoría pues tenías que esquiar y era el que yo más jugaba. Este también jugué, pero el otro me gustaba más. Pero bueno, si he tardado un segundo en buscarlo, lo vuelvo a bajar, que no pasa nada. Ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Es lo bueno de las FPGAs, o sea, como son ficheritos que no ocupan prácticamente nada, son los ficheros originales, vas, lo descargas, lo vuelves a instalar y ya lo tienes. Así que vamos a buscarlo. Volvemos a computer. Volvemos aquí, le vuelvo a quitar el filtro, es que no lo tengo configurado sin filtro. Cuando lo veo en la otra pantalla prefiero que se vea. Lo vamos a quitar. Vale. Y ahora sí, vamos a cargarlo. Y ahora tiene que estar por aquí. Aquí está. Horacio se va a esquiar. Lo que pasa que me parece que he traído la versión TZX, que es la de carga original. Así que hago un reset. Nos vamos al Basic. Y ahora en teoría lo tenemos que cargar de la manera original. Le damos. Y a ver qué tal. Vale, pues empieza a cargarlo. Como os he dicho, es un archivo TZX, por lo tanto, pues la carga es prácticamente la original. Me parece que hay una opción para que sea rápida la carga. Ah, bueno, ya la tengo puesta, estaba cargada. Lo he hecho súper rápido. Y como os he dicho, pues este empezaba prácticamente como el Frog. Tenías que atravesar la carretera, si no, no te dejaban ir a esquiar, y después era esquiar montaña abajo evitando los obstáculos. Así de sencillo, pero así de bien me lo pasaba. Vamos a ello. Lo que pasa es que os vuelvo a repetir, o sea, no me acuerdo del teclado. O sea que, a ver cómo me los apaño. Ah, vale, mira, pues en este me funciona el teclado, el joystick. O sea que vamos a intentar atravesar a la primera, no puede ser. Ah, bueno, que ahora tengo que cruzar la carretera hacia arriba. Ah, me pilló. A ver si consigo atravesar la carretera, porque como veis tenían muy mala baba, ¿eh? Como veis parece sencillo, pero era más complicado que el Frog. Vale, pues aquí estamos. Como veis puedo saltar por encima de los montículos, tengo que evitar los árboles, pero veis aquí han puesto con muy mala leche ese primer obstáculo. Esto para que veáis lo bien que, que nos lo pasábamos con 4 gráficos. Ya me he pasado unos cuantos y eso no es bueno. Por lo menos no me he chocado contra ningún árbol, que ya es mucho. Bueno, he llegado al final, que algo es algo. Como estáis viendo, pues los juegos que jugaba en un principio, al principio de tener el ZX Spectrum, pues eran jueguecitos muy sencillos. O sea, lo que daban 16K prácticamente, que eran
Depende de cómo te lo mires, incluso gráficos muy buenos para ser hechos en 16K. Un poco más adelante ya conseguí el ZX Spectrum 48K y entonces aquí sí que ya pude poner juegos, pues la verdad, mucho más potentes y que realmente tenían un aspecto gráfico muy bueno para lo que es el ZX Spectrum, que ya sabéis que tenía los problemas de mezcla de colores, el sonido era bastante churrimangui, o sea, era un sonido de estos así a base de bips, o sea, no tenía demasiada cosa, pero le sacaban mucho partido a ese ordenador tan pequeñito, o sea, le sacaban muchísimo partido. Y uno de los juegos que yo creo que también me emocionaba mucho, porque estaba muy bien para la máquina que es, pues es el Bomb Jack. Bomb Jack también es un juegazo en el Spectrum, que yo creo que incluso supera máquinas más grandes como el Commodore 64, el Amstrad. Ya os digo, pese a las limitaciones, era una máquina muy buena. Así que vamos a jugar al Bomb Jack y ya veréis que realmente está muy bien. Pasamos otra vez a la CD. Aún tenía otro juego. Podría haber hecho un reset, pero no me he acordado, así que voy a volver a cargarlo. Quitamos las líneas y subimos para arriba. Y nos vamos a la B. Y aquí tenemos Bomb Jack. Como veis, la ventaja de CD pues es que puedes pasar de un sistema de ordenadores a otro, pero así. Y además es una implementación, no es una emulación. No es que tenga nada en contra de los otros sistemas, o sea, yo creo que cada uno que juegue con lo que quiera, que disfrute con lo que quiera también, tanto si es un emulador como si es una FPGA, como si es una API, como lo que sea. La cuestión es que disfrutes de los juegos. Pero yo en este caso pues estoy muy emocionado porque me gusta mucho el sistema de FPGA. Lo encuentro estupendo, o sea, es que es prácticamente el ordenador. Y eso a mí me emociona. Poder tocar directamente sin tener que cargar un sistema operativo por debajo y que simplemente dándole un botón te ponga en marcha el ordenador que tú quieras, para mí es magia y es lo que hacían los ordenadores de la época. O sea que por eso creo que me gustan tanto. Pero yo os digo, jugad con lo que queráis. Vale, pues tenemos aquí el Bomb Jack. Vamos a ponerle el Kempston o el Sinclair. Ahora no estoy yo seguro de cuál tenía que poner. Vamos a ponerle la Z. Y vamos a probar con Sinclair, a ver qué tal. Pues sí, en este caso. Y como veis, aunque son gráficos muy simples, y también prácticamente blanco y negro, pero el movimiento está muy bien conseguido. Los enemigos se mueven muy bien. Y aquí me acaban de matar, cuando me quedaba solamente una de las bombas. Vale, pues segundo nivel. Ya os digo, mucha gente que estéis acostumbrados a otras máquinas diréis, pero es que le falta colorido, es que le falta... Muchas veces en el Spectrum no era necesario todo eso del colorido, ni... Tirabas con lo que tenía. Y si los gráficos eran en blanco y negro, pues en blanco y negro, no pasa nada. La cuestión es que la movilidad en el juego, como estáis viendo, es realmente buena. Es decir, hay sistemas que tienen mucha más potencia y no le han sacado tanto partido ni se han visto tan bonitos, ¿eh? Porque aquí los personajes los está haciendo pero realmente muy bien. Oh, Game Over. Poder trabajar también con la CD en la carcasa que le hice es otra gozada, ¿eh? Yo ya digo, desde que vi la CD, lo primero que se me vino a la cabeza es esto va dentro de una carcasa. Así que me la imprimí y esta de Amiga 600 queda genial.
Vamos a echar otra partidilla. Y a ver si lo hago un poquito mejor. En teoría tendría que ir cogiendo las bombas según se van encendiendo, como estáis viendo ahí. En el orden correcto, porque eso da mucha más puntuación. Pero bueno, en este caso no va a ser necesario. Lo que va a ser necesario es que coja todas las bombas. Perfecto. Eso y ahora ya está. Venga, otro nivel. Es importante coger estos de aquí porque, como estáis viendo, empiezan a salir malos y te matan enseguida. Pillo sobre los de arriba, lo tengo ya casi resuelto, pero como veis me pillan, es que soy muy malo, es que no puedo poner pegas porque es que lo soy y me cuesta mucho. Mira, al menos hemos pasado otra pantalla más. Los sonidos son los que son. El Spectrum ya os he dicho que no tenía un gran sonido, pero igualmente os repito que estos juegos eran totalmente disfrutables. Aunque yo con el Spectrum me lo pasaba estupendamente, pues también tenía otros amigos que tenían otros ordenadores. La mayoría tenían Spectrum, pero una gran mayoría también tenían el Amstrad CPC 464. Lo que pasa que normalmente esta gente los tenía con un monitor de fósforo verde. Así que yo tenía esa pequeña ventaja que podía conectar el Spectrum en la tele y ver las cositas en color, aunque pues con las mezclas de color y todo lo que sabemos que tenía el Spectrum. Pues en casa de estos amigos también disfrutaba muchísimo de sus ordenadores. Me lo pasaba pipa con el Amstrad, sobre todo porque tenía ese sonido que a comparación de lo que era el Spectrum pues era increíble. Y los gráficos pues, aunque los veían la mayoría en color verde, porque tenía monitores de fósforo verde, pero se notaba que tenía una degradación de colores, que tenía píxeles que se tocaban unos con otros y no tenías la mezcla de colores raras del Spectrum. O sea que con este ordenador pues también me lo pasé muy bien en casa de toda esta gente. Y uno de los juegos que jugaba en casa de estos amigos pues era el Abu Simbel, el Profanation. En Spectrum es un juegazo, o sea, no hay duda. Lo que pasa que en este sistema, por ejemplo, y justamente en este amigo, de todos los que tenían el Amstrad, que tenía el monitor en color. Así que fue la primera vez que vi ese juego en color. Y os repito, flipaba. Yo veía gráficos en color, de esa manera, con esa mezcla de píxeles, y a mí se me iban los ojitos. Así que os voy a enseñar un poquito cómo es este juego, que la mayoría ya lo conocéis. Yo lo considero el juego imposible, porque pasarse más de 3 pantallas es todo un reto. Y bueno, voy a ver qué sale. Venga, vamos otra vez a CD. Vamos al ordenador, en este caso pues Amstrad. Tengo unas cuantas versiones del Amstrad y ya no me acuerdo cuál es la buena. Tengo que mirar la fecha porque si no, no me acuerdo. Como siempre, le voy a quitar las líneas. Perfecto. Y vamos a poner el Abu Simbel. Aquí lo tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Vidas infinitas? Nah, vamos a jugar como los buenos. No.
Este es el gráfico que vi. Viéndolo ahora, claro, te das cuenta de que los gráficos del Amstrad eran unos pixelotes gordos que cuando lo veías en Spectrum, que tenía una resolución que era la que era, pero se veía de coña, pues no os creáis, ¿eh? O sea, el Spectrum tela para el ordenador que era. Vamos a jugar. No me acuerdo si va con el teclado o puedo usar joystick. Porque si puedo usar joystick, tengo un problema. Y es que no me acuerdo cómo hacer el salto corto. Este juego tenía dos saltos. El salto corto y el salto largo. Si no puedes hacer el salto corto, pues hay sitios por donde no voy a poder pasar. Ah, amigo, espera. Si hago... Vale, con este salto corto y con este salto largo. Vale, pues nada, con el mismo botón y apretando de una manera rara, pues tenemos los dos saltos. Esta gota era horrible. Esta gota... Ay, este sistema... Au. Este sistema no va muy bien. Lo mejor es jugar o con teclado. Es que estoy jugando con el pad. Y el pad para estos juegos no es que sea muy bueno. Tengo que dar un pasito más para llegar a la gota, pero que no me mate. Me tengo que quedar justamente en el sitio preciso. A ver. Ah. Ahí estamos. Justo en ese sitio la gota no te toca. Ahora simplemente es pasar hacia adelante. Y como veis, era una... Porque cuando ya crees que lo tenías, no te da tiempo a pasar porque quieres pasar justo cuando la gota ya ha desaparecido y tiene que ser totalmente preciso. Este del Amstrad no lo tengo tan pillado por la mano como el del Spectrum y me cuesta un poquito más. Ahora sí, ¿veis? Entonces cojo esa primera señal, salto largo, ahora tengo que pasar ese murciélago. Pero claro, con este mando la cosa no es tan sencilla. Ahí caminando, y ahora tengo que hacer el salto corto. Porque si hago un salto muy largo, pues subo hacia arriba y ese tocho me da. Y, vale, a ver si era este. No me acuerdo. Es que todos me hacen... Ah, este me hace el salto. Si aprieto el botón, me hace el salto corto. A ver, a ver. Ahí lo tenemos. Bueno. He pasado la primera, que ya es un logro. Esta era también muy complicada, porque tenías que saltar justo en medio de ese cacharrito, de esa bola de energía que va pasando arriba y abajo. Y es muy complicado. Vamos a probar. Y me caigo abajo. Vamos ahí otra vez. Y me vuelvo a caer abajo. Es que el salto en diagonal con el pad es complicado. Os repito, el salto diagonal con pad es complicado. O yo que soy muy torpe, que también puede ser. Me pilló. Me volvió a pillar. Este juego, como veis, te daban unas 9 vidas. No os imagináis por qué, ¿no? Si te hubiesen dado 3 vidas, pues hubiese sido terrible. Vale, mira, hemos conseguido pasar la bola de energía.
Pero ahora también era cuestión de dejarse caer justo en el punto exacto para que la serpiente no te atrapase y poder ir hacia la tercera pantalla. Y como veis, pues conseguido. Tercera pantalla. Y de aquí ya no creo que pase. Aquí tenéis que tener en cuenta dos cosas. El martillo y la arañita esa. Y no me acuerdo si tenía que saltar entre las dos y después caminar hacia el lado. Porque me parece que intentar pasar directamente a través del martillo, sí, del martillo ese o lo que sea, pues era bastante difícil. ¿Veis? Había que hacer salto. Hay que pasar en medio con un salto y después correr hacia el otro lado. Cosa harto difícil. Una vida. Y como veis no lo voy a conseguir. Pues nada, un gran juego, pero un juego puñetero. Bueno, pues estos son los tres primeros ordenadores y consolas de las que os quiero hablar, de las que yo tuve relación en los años 70 y 80. Y bueno, pues como veis, yo me lo pasaba bien con cualquier máquina. O sea, yo mientras tuviese cosas que se movían por pantalla, yo ya me daba por contento. Yo flipaba, aprendía, mientras tanto iba haciendo mis cositas con el Basic, pocas porque era bastante malo programando, pero bueno, llegué a hacer cositas también. Me compré un lápiz óptico también para el Gomas, al 16K, o sea, imaginaos, año 85, 86, yo ya estaba dibujando en una pantalla con un lápiz óptico, o sea que después cuando entré a trabajar en otros sitios, los lápices ópticos tampoco es que fuesen tan novedad, o sea que tardó en entrar. Y yo ya lo había empezado a tocar en los años 80, o sea que imaginaos. Por eso os digo que yo me lo pasé muy bien en esa época con todo tipo de máquinas. Yo experimentaba, toqué unas cuantas y sinceramente, ya sé que muchos me vais a palear, yo me quedo con Spectrum. Os repito, Commodore sí tiene un super sonido brutal, el SIT es de lo mejorcito haciendo sonido, pero gráficamente, aunque puede dar mucho de sí, la paleta de colores era horrible, pero fatal, o sea, una paleta pero malísima. Los pixelotes eran muy gordos, por lo tanto tenías unos cuantos juegos que eran muy buenos, pero tenías una gran cantidad de juegos malos, pero malos. El Amstrad, pues más de lo mismo, quizás porque en aquella época salió un poco más tarde de lo que tuvo que salir, pues salió perjudicado por todo lo que fue el Spectrum. O sea, cada vez que tenían que hacer un juego, pues hacían un port directo prácticamente, añadiendo a lo mejor 4 colorines de lo que era la versión de Spectrum. Y eso perjudicó muchísimo a la máquina, pero muchísimo. El Spectrum, todo con sus problemas, pues me parece una máquina que fue lo más apañada posible. Lástima que no se intentase mejorar al cabo de los años cuando se sacó la versión del 2 Plus o el 128, que simplemente se le añadió el sonido AI. Pero bueno, no mejoraron el sistema gráfico, seguíamos teniendo los mismos problemas de mezcla de colores, no intentaron evitarlo. Fueron a sacar dinero, ellos ya sabían que tenían el mercado hecho, pero bueno, lo que pasa es que a mediados de los 80, un poco más adelante, empezaron a salir ya los sistemas de 16 bits, salió el Commodore Amiga, salieron los Atari y eso ya hundió definitivamente los 8 bits. O sea que el Spectrum tuvo una caída que, vaya caída más lenta, porque aguantó prácticamente hasta los años 90, o sea que para ser la máquina que fue, tuvo una duración larguísima. A ver qué ordenador de hoy en día te aguanta tantos años con los mismos juegos, o sea, pudiendo trabajar con los mismos juegos sin tener problemas. Ahora es un problema, ahora te obligan, no cada año, pero casi, a tener una tarjeta gráfica nueva, más potente para poder mover las cosas, te obligan a tener mucha más memoria, te obligan a muchísimas cosas. Estas máquinas estaban limitadas a lo que estaban, y como la gente sabía lo que había, pues los programadores lo tenían ya tan por la mano que la última jornada de juegos de Spectrum pues era brutal. Y si estáis viendo el homebrew que se hizo desde entonces para Spectrum, pues es una pasada. Últimamente están haciendo unos juegos pero que flipas, o sea, son una pasada. Sobre todo hay juegos rusos, muchos juegos rusos, porque son unos cracks.
Un día estaría bien explicar la historia de cómo entró el Spectrum en Rusia y cómo formó pues una tradición de juegos de Spectrum y de manejar esa máquina de una manera tan bestia que hay gente que aún no se lo puede ni creer. O sea, es brutal. Pues bueno, estas son las 3 primeras máquinas que os quiero enseñar. Si veo que esto funciona, pues os enseñaré más máquinas y más juegos de los que yo tuve relación. Si veo que no, pues ya haré otra cosa. Si veo que no os gusta, vosotros mismos. Si os ha gustado, por favor, le daréis al like. Si os ha gustado mucho, por favor, os suscribís a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que bueno, ya os digo, si este veo que gusta, pues continuaré a partir del Amiga, porque fue el siguiente ordenador que tuve después del Amstrad CPC. Y a ver qué tal. Y os puedo enseñar los jueguecillos que me marcaron en ese ordenador y en otros ordenadores. Así que, adiós.